Vemos aquí este proyecto de creación de una comisión que pretende realizar una investigación por los hechos ocurridos el 20 de junio en esta legislatura. Todos los bloques políticos nos hemos expresado respecto a un repudio de lo que han sido los hechos de violencia, ejercidos desde las instituciones de la democracia, desde las instituciones, en nuestro caso, viendo esto de lo que ha sucedido con el Poder Ejecutivo y el uso abusivo de las fuerzas de seguridad, y también de los hechos vandálicos que hemos visto que se han producido y que han determinado en la pérdida de, gracias a Dios y afortunadamente, solamente de bienes recuperables, o sea que no hubo que lamentar daños humanos, salvo los que sucedieron con la agresión de las fuerzas de seguridad. Y esto sí hay que investigar y en profundidad. Entonces, cuando se habla de investigar solamente lo que sucedió el 20 de junio, en realidad la película no terminó. No empezó el 20 de junio y no terminó todavía. Ocurren cosas en la provincia de Jujuy que nos tienen que preocupar y ocupar a este poder legislativo. Si no es, o nos quedamos con una parte, con una mirada parcial, sesgada, porque sí se lee una intencionalidad política en esta creación de esta comisión, y además subordinada nuevamente este poder a las decisiones o a los designios del Poder Ejecutivo. Así se interpreta y así se ve por lo menos desde nuestro bloque. Cuando digo que esto es una película, y ocurrió mucho antes del 20 de junio, lo que vino ocurriendo en Jujuy, podemos partir de cuando se establecieron tarifas abusivas de los servicios públicos en la provincia, y esto reaccionó y hubieron marchas en Jujuy protestando sobre esas tarifas. Y hasta ahora no hay respuestas, porque las tarifas siguen siendo, respecto del resto de la Argentina, muy por encima del promedio. Y eso va generando un caldo de malestar en el conjunto del pueblo jujeño, que claro, no cabe duda que vivimos un proceso inflacionario también en la Argentina y los salarios cada vez alcanzan menos, porque acá en Jujuy los retrasos salariales son mucho más fuertes que en el resto de la Argentina y no se hizo nada o se hizo muy poco desde el Poder Ejecutivo provincial para que los salarios no le vayan perdiendo respecto a la inflación, es decir, que no se pierda el poder adquisitivo de los sueldos, de tal manera que los hogares y las familias puedan llegar a fin de mes. Entonces, varios días o muchos días antes del 20 de junio, vivimos en Jujuy, vimos esas marchas docentes reclamando por un salario justo, cuando tenemos en Jujuy uno de los salarios más bajos de los docentes en Argentina. Y vimos marchas pacíficas de antorchas que se encendieron en noches de Jujuy, donde el pueblo en su conjunto acompañó, donde el pueblo en su conjunto fue pidiendo y diciendo, si decimos que queremos una educación de calidad, una educación pública de calidad, entonces, ¿por qué tenemos docentes mal pagos o docentes que tienen hoy que estar incluso, cuando vemos los sueldos básicos, por debajo de la línea de la pobreza? Esto no tiene que estar ocurriendo en nuestra provincia. A la par de esto, o cuando ocurrió esto, no es un hecho aislado lo del 20 de junio que se propone acá investigar. Una reforma de la Constitución de espaldas al pueblo. Porque en realidad, si bien la ley, y se dice que no, que esto viene desde septiembre del año pasado, cuando esta legislatura aprobó la necesidad de reforma de la Constitución, en realidad los puntos que se iban a modificar eran solamente artículos que suponían modificar el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal, pero no estaba en qué sentido se iba a modificar y cómo. Solamente habían speech que decía esto va a ser para tal cosa o para tal otra, pero la letra no estaba de la reforma de la Constitución puesta sobre la mesa. De hecho, los primeros días que lo hemos visto a través de los medios, que se reunían los convencionales constituyentes, se estaban mirando entre sí para saber, en definitiva, porque estaban
discutiendo en el aire, no había un proyecto puesto en la mesa. Recién el 3 de junio entró un proyecto aquí, es decir, pocos días antes de que se lo sancionara. Y allí el pueblo empezó recién a mirar efectivamente cuál era la intencionalidad o cuáles eran las cuestiones que se podían vulnerar respecto de sus derechos en esa letra de una nueva Constitución. Cuando se reforma una Constitución tiene que hacerse con el conjunto de toda la comunidad, por supuesto con las fuerzas políticas, pero también con las organizaciones sociales, con los empresarios, con las cámaras, con todos, digamos, tiene que haber por lo menos un consenso de un 95, un 99, ojalá de un 100%, es cierto, no siempre se alcanza el 100%, pero no puede haber un 70% como lo había de jujeños que no estaban de acuerdo con esa reforma de la Constitución inicialmente y que mucho menos tuvieron de acuerdo una mayoría del pueblo jujeño cuando vio el texto que vulneraba derechos, que restringía libertades y que en definitiva lo afectaba o por lo menos así lo entendían. Entonces, ¿cuál era la necesidad del apuro que llevó a que el 15 de junio se resolviera sancionar de espaldas al pueblo a trasnoche a las 4 de la mañana, sin escuchar antes a los pueblos originarios que querían expresarse y que venían marchando? Y esto lógicamente motivó una reacción. Además, tuvimos, y lo vimos todos los jujeños, a nuestro gobernador en la televisión, diciendo la noche anterior que como habían quienes reclamaban por estas cosas, iban a sacar 2 artículos que se habían sancionado unos días previos y que esto lo iban a hacer ahora, próximamente, pero en realidad el conjunto de la Constitución es algo que generaba dudas al pueblo jujeño, no esos 2 artículos solamente. Y las dudas siguen estando, no es que se acabaron. Entonces estamos por hacer una comisión investigadora de unos hechos como si fueran hechos aislados, como si además ya no existieran las protestas en Jujuy y siguen existiendo. No estamos desde nuestro bloque, o hablo por mí, para nada de acuerdo con que hayan piquetes en nuestra provincia. Por supuesto que queremos que se transite libremente por las calles de Jujuy y por las rutas. Y queremos que esté el pueblo en paz y en plena paz, pero hay que ver cuáles son las causas que motivan estos cortes. No las consecuencias, que es el corte en sí mismo. Hay que ver las causas que motivan la protesta social y ponerse a trabajar. Entonces tendríamos que estar en realidad esta legislatura como representantes del pueblo, convocando al conjunto del pueblo a buscarle una solución ahora a este conflicto que vive la provincia, que no se acabó, no fue solamente el 20 de junio, seguimos viviendo en un conflicto. Hay comunidades que están realmente sentidas en su más preciado, es una expresión que lo he escuchado en estos días conversando con gente de nuestra puna. Hay una expresión que se dice acá en el norte: jueguen con el colla pero no con las alforjas. Sienten que le han metido la mano en las alforjas, sienten que van por su tierra y que van por su agua. Y si esto no es así, entonces los convoquemos a todos desde esta casa a poder mirar cada uno de los puntos de la reforma, cada uno de los puntos para hacer una contrarreforma o una reforma de la Constitución, y eso deberíamos estar discutiendo ahora, un proyecto de vuelta a llamar a una reforma de la Constitución para que haya una Constitución que nos albergue a todos y que todos estén de acuerdo. Y si la letra que tiene la actual, la que han sancionado de esa manera, llega a satisfacer y a ser comprensiva por todos los jujeños, pero en buena hora. Pero esto no es así. Efectivamente, esto no es así. Hay una mayoría del pueblo jujeño y si llamaríamos a una consulta popular veríamos que esa reforma cae. Entonces, en cuenta de mirar eso, ¿qué hacemos? Miramos este hecho que no se hizo espontáneamente y porque sí, del 20 de junio, y queremos investigarlo y vamos a ver, ¿por qué no investigamos si hay en algún protocolo de actuación de la policía de la provincia y si está homologado el uso de gomeras por parte de nuestras fuerzas de seguridad? Esto es así, díganme, si han cambiado los protocolos de actuación. Si las fuerzas de seguridad de nuestra provincia se pueden transportar
en camionetas de uso privado de empresas particulares e irrumpir en domicilios particulares sin órdenes de juez. Esto nos recuerda a las peores épocas de la historia de nuestra Argentina, a la cual democráticamente no queremos volver, pero por supuesto que no. Estoy seguro que ninguno quiere volver. Actuemos realmente como un poder independiente. Actuemos realmente poniéndonos a trabajar sobre las causas que motivan la protesta y veamos de resolverla. No, como decía al principio, subordinados al Poder Ejecutivo, buscando un sesgo a través de investigar una parte parcial de los hechos que no nos va a resolver el problema, de la protesta y del desacuerdo del conjunto del pueblo que sigue allí latente y que quiere en definitiva una verdadera paz social, no la paz de los cementerios, la paz de un pueblo que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas, que quiere desarrollarse libremente, pero ve allí este tema de que le han metido las manos en la alforja al Colla. Diputado, perdón. Todos somos Colla, vivimos entre cerros, hemos nacido y yo también me siento Colla como jujeño. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.